Muchísimas gracias. Gilbert, muchísimas gracias por esa ponencia, excelente. Bueno, aquí ahora vamos a mostrar un poco de qué se trata la información teórica a la práctica en ISOTools, en la plataforma donde tenemos diversas formas de implementar. Aquí cabe resaltar que es customizable según la necesidad de las organizaciones. Eh, Aquí, por ejemplo, tenemos un aplicativo que se llama gestión de riesgos. Segundo se llama gestión de riesgos. Aquí en este aplicativo vamos a evidenciar lo siguiente. Vamos a ver lo de la apreciación. Nos comentó Gilbert en la ponencia. Aquí en la apreciación de riesgos de seguridad. Aquí podemos hacer diversas matrices según la necesidad, donde tenemos varios puntos, ¿ya? Comenzamos con la valoración de los activos, que claramente parte de una identificación de proceso, donde sencillamente aquí podemos añadir a qué proceso pertenece para iniciar cuál es el proceso. En este caso, vamos a tomar en cuenta la gestión de recursos humanos, ya que aquí hay varias, pero aquí vamos a tener en cuenta la gestión de recursos humanos, que clicando aquí en el botoncito añadir, aquí nos van a aparecer diversos procesos que están asociados a esta apreciación. ¿Ya? Una vez teniendo identificado ese proceso, pasamos a la identificación de la valoración del activo, que aquí ya consta de, de añadir el activo, por ejemplo. Aquí tenemos el botoncito de añadir y aquí en el añadir nos va a desplegar la información. Acá en este caso, vamos a mirar acá el que tenemos como ejemplo. Aquí tenemos diligenciado en la gestión de recursos humanos. Aquí tenemos seleccionado el proceso, tenemos la identificación del activo, que aquí tenemos unas opciones. Claramente vuelvo y comento que son campos personalizados. ISOTOOL es una plataforma que nos permite parametrizar a la necesidad de la empresa u organización. Ya aquí tenemos estos campos que se consideran la dirección del IP, por ejemplo, la ficha técnica, la ubicación del activo, el nombre del activo. Claramente aquí, bueno, se escribió que es base de datos de la nómina para hacer el ejemplo de descripción u observaciones. Tenemos el tipo de datos, tenemos la ubicación de este proceso, la persona, custodio de la información, que aquí sencillamente es la persona responsable, el costo que se encuentra asociado, una fecha de alta, tenemos afecta requisitos legales, sí. Aquí nos va a aparecer una opción de cuál requisito legal, que aquí sería el Reglamento General de la Protección de Datos. ¿Ya? Y aquí una pregunta de que si obtiene información sensible, si se puede identificar o detallar la criticidad, quién es el propietario, el estado del activo, la etiqueta, y se puede hacer la pregunta, en este caso, ¿contiene algún activo dependiente? ¿Ya? Una vez teniendo eh, identificado la identificación de la valoración de los activos, aquí se nos va a desplegar, por ejemplo, tres columnas donde se va a hacer la evaluación. ¿Ya? Tenemos la integridad, tenemos la confidencialidad y tenemos la disponibilidad. Aquí se va haciendo las evaluaciones. Aquí en este caso se seleccionó que la base de datos de la nómina, la integridad es media, la confidencialidad es alta y la disponibilidad es media. Al hacer el cálculo, aquí en el 6D nos va a aparecer un total que es importancia alta, número 7. Entonces aquí ya podemos observar que tenemos una primera evaluación en cuanto a la de integridad, confidencialidad y disponibilidad. Una vez teniendo ya la identificación de los activos y del proceso, pasamos a la amenaza, que sería el punto 2. La amenaza, aquí claramente está formado por una columna de la amenaza. Aquí en este caso tenemos en cuenta una amenaza de robo o pérdida de datos, por ejemplo. Aquí podemos evidenciar que se identifica a qué proceso pertenece y cuál es el nombre del activo. ¿Ya? Aquí tenemos la vulnerabilidad relacionada, que claramente es una relación que tenemos en un aplicativo amenazas que nos va a asociar a esa descripción de la vulnerabilidad. ¿Ya? Una vez teniendo identificado la amenaza, teniendo identificado las relaciones, no, aquí tenemos una evaluación de amenaza, de una probabilidad y un impacto. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vamos a clicar aquí para que podamos ver
¿Cuáles son esos datos de la identificación de la amenaza? Aquí tenemos como por ejemplo responsable del riesgo, a qué categoría pertenece esa amenaza, la amenaza como tal, robo, pérdida de datos, tenemos el tipo de activo, aquí en este caso es datos, información, dimensiones, que las dimensiones es confidencialidad, disponibilidad e integridad, la descripción, aquí tenemos por ejemplo robo, pérdida de datos por ataque de ransomware, y la vulnerabilidad, control de acceso débil. ¿Ya? Aquí tenemos como información básica de lo que sucedió en este caso de ejemplo, ¿ya? Y una vez teniendo definido ese robo o pérdida de datos, cuáles fueron las amenazas, aquí tenemos la probabilidad de impacto. Ya aquí tenemos baja, media, alta, seguro, y aquí tenemos el impacto insignificante, bajo, medio, alto, crítico. Ya una vez haciendo, relacionando los valores de probabilidad de impacto, nos arroja un impacto de amenaza total que sería un alto 15. Ya una vez teniendo definido las amenazas, aquí el riesgo inherente, digamos que nos arrojaría un valor automático, ya en este caso la importancia del el activo, aquí nos muestra el activo como para no perder ese hilo, digamos que esa secuencia para llevar eh, el, la valoración, ya para llevarla y que no tengamos problemas a la hora de cuando tengamos una cantidad de riesgos, no nos perdamos. Entonces aquí ya tenemos este punto que es importante. Entonces aquí nos arroja en el riesgo inherente una evaluación, ¿ya? Aquí sale que el 6D es importancia alta, tenemos un mayor impacto de la amenaza que es 15 y tenemos un riesgo inherente alto que es 10, ¿ya? Entonces aquí se hace de forma, bueno, se hace de forma automática como lo pueden observar, ya según los datos de la amenaza, aquí nos va a arrojar los valores del impacto y del riesgo inherente. Pasamos al punto 4, que es la valoración del control, que aquí la valoración del control, por ejemplo, em, vamos a clicar acá, vamos a buscar el que nos, aquí está, robo pérdida. Por ejemplo, aquí tenemos también unos valores, vamos a clicar acá en lo que hay que diligenciar aquí en los valores del control. Por ejemplo, tenemos la referencia, tenemos la descripción del control, el que comentaba Gilbert en su ponencia. Aquí se eligió como ejemplo el 5.23, que es la seguridad de la información para el uso de servicios en la nube. Evidencias de cumplimiento si es necesario, claramente. Puede ser también obligatorio, en este caso en ISOTOL también se puede implementar la obligatoriedad de alguna opción, de algún texto, ya se puede hacer de esa forma. Aquí en este caso no es obligatorio. La identificación del control, que sería, bueno, tenemos el punto del dominio, por ejemplo, el punto 7, que es seguridad ligada a los recursos humanos. Tenemos el objetivo del control, que es el 07.2, que durante la contratación, y el control, que sería el multifactor de autenticación. ¿Ya? Ya una vez teniendo esta información, aquí claramente se nos va a desplegar, vamos a relacionar la, perdón, la vulnerabilidad. Vamos a relacionar también, aquí, bueno, ya aparece lo que diligenciamos al comienzo. Ya como pueden observar, ya no tenemos la misma secuencia que la tenemos desde que comenzamos. No tenemos ninguna pérdida al respecto en cuanto al hilo de la información. Eh, ya una vez teniendo la información, aquí también nos envió una valoración del control que está formado por la eficacia de la probabilidad y el eficaz impacto. Entonces, acá en este caso se seleccionó que que la eficacia de la probabilidad es alta y la del impacto es medio, donde nos arroja una eficacia de 6. ¿Ya? Ya una vez teniendo esta información de la valoración del control, pasamos a la solidez del conjunto de controles. Aquí nos va a aparecer la información. Vamos a bajar acá un poco. Solidez del control, aquí está. La solidez del control, aquí nos va a aparecer el activo, que es el que hemos venido manejando, y aquí nos va a aparecer un cuadro de valoración de la solidez del conjunto de controles. Acá en este caso, eh, arroja eficaz 6. ¿Ya? Ahí como pueden observar, comenzamos desde el punto 1
Y vamos al punto 5 y aquí vamos haciendo el ejercicio de cómo se llevaría a cabo este, una gestión de riesgo con la identificación de la persona. ¿Ya? Después de obtener la solidez del conjunto de controles, tenemos el punto 6, que es el riesgo residual, que claramente que es a base a lo mencionado anteriormente. Aquí tenemos el activo que nos identifica, tenemos el riesgo inherente, digamos que aquí nos permite comparar de cómo lo tenemos y cómo se encuentra en estos momentos. Ya, entonces aquí tenemos el riesgo inherente, que es alto, que era como lo habíamos evaluado. Tenemos la solidez de los controles, que es eficaz 6, y tenemos el riesgo residual, que es bajo 1. Y aquí de forma, digamos que de forma inmediata, según los valores que arrojemos en los puntos anteriores, aquí nos va a enviar como un resumen de todos esos valores que hemos diligenciado. Ya, por último, como punto 7 tenemos un consolidado. Tenemos un consolidado donde podemos revisar el activo claramente. Tenemos la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad con sus valores correspondientes. Acá tenemos qué importancia, la importancia que tiene, el mayor impacto de la amenaza. Es como un resumen de la información. Y tenemos también el riesgo inherente, tenemos la solidez del conjunto de controles, el riesgo inherente, el riesgo residual, y aquí tenemos los expedientes, que serían los planes de tratamiento de riesgo que estarían asociados a ese riesgo o a ese control. Ya, impacto de la amenaza, mayor impacto, perdón, la eficacia del control y la solidez del conjunto de controles. Aquí, como pueden observar, es un consolidado de todos los valores que se han generado de los puntos anteriores. ¿Ya? ¿Qué otra cosilla podemos ver? En general, por ejemplo, aquí también tenemos este punto que es el ciclo de vida. También podemos revisar, por ejemplo, las matrices de una forma, digamos que detallada. Aquí podemos también exportar el documento. Si lo queremos ver ya en un documento Excel, podemos verlo sin ningún problema. Podemos interactuar con la documentación. Em, También tenemos otro riesgo, otra evaluación, perdón, que es la evaluación de controles GDP. Aquí claramente vamos a mostrar aquí donde podemos diligenciar, por ejemplo, todos los cumplimientos de esos controles. Por ejemplo, aquí tenemos el control, definir y documentar la manera de cumplir con todos los requisitos legales. Tenemos el nivel avanzado, el alcance de tecnología, documentos sí, si es efectivo o no es efectivo, las condiciones que tiene en este caso y el plan de acción. Ya que sale, en este caso se agregó el plan de acción, se agregó la fecha prevista de ese plan y la persona responsable que va a ejecutar esa acción. ¿Ya? Entonces aquí podemos también diligenciar, podemos también exportar este cuadro de la matriz, podemos hacerlo. Y esto sería, en resumen, lo que se puede hacer con una identificación de seguridad de la información de la persona. Ya podemos hacer diversas formas. Aclaro nuevamente que esto es customizable, se puede parametrizar, se puede configurar, se puede asociar, relacionar a la necesidad del cliente, de la empresa, de la organización. Se puede hacer de diversas maneras la configuración. Espero que les haya gustado esta ponencia de cómo se maneja en nuestra plataforma, y muchas gracias.